Bienvenidos a DFC Books. Hoy vamos a hacer un clavado a fondo en la novela histórica Asalto al Paraíso de la autora Tatiana Lobo. El libro arranca con una idea, pues, brutalmente irónica. La creencia de que el paraíso bíblico estaba en América. Y cómo esa búsqueda, esa obsesión por encontrarlo terminó, pues, en su destrucción total. Hoy vamos a seguir dos historias que corren como dos ríos paralelos, pero que bueno, desde el inicio sabemos que van a chocar de una forma muy violenta. Por un lado, un español, un intelectual que huye de la Inquisición, y por el otro, un líder indígena que se está levantando para defender su mundo. Y creo que eso es lo fascinante, ¿no? Desde el principio. No es solo una novela de aventuras, es una disección profundísima del choque entre dos mundos. Dos formas de ver la vida que son en esencia incompatibles. La autora nos mete en la cabeza de los dos bandos, y eso es clave. No es una lucha de buenos contra malos. Son dos realidades que simplemente no caben en el mismo lugar al mismo tiempo. Para que una exista, la otra tiene que desaparecer. A ver, entonces, empecemos a desempacar esto. Por un lado, tenemos al español Pedro Albarán, que llega a América con un alias Pedro de la Baranda. Y lo primero que me llama la atención es que no es el típico conquistador que viene por oro, por gloria. Es un tipo educado, de Córdoba, estudió en la Universidad de Sevilla y trae en la cabeza las ideas de su maestro, un franciscano, sobre futuras repúblicas en América. Pero, ¿realmente llega con esa mentalidad? Esa es la gran contradicción del personaje. Él trae esa semillita de idealismo, sí, pero la realidad lo aplasta. Lo obliga a ser un pícaro, un sobreviviente. Él no viene a fundar nada, viene huyendo para salvar el pellejo. Y justo ese choque entre sus ideas y la cruda realidad es lo que lo hace un observador tan interesante. Su problema con la Inquisición, de hecho, nace de la forma más absurda posible. Sí, eso es casi una comedia trágica. Está en una taberna, borracho, una mujer, la chamberga, lo empieza a provocar. Y él se sube a una mesa y se burla del arzobispo, pero la frase que de verdad lo condena, la que lo pone en la mira, es cuando suelta algo como: lo que entra por la boca y sale por el culo, mal puede dañar el alma. Una blasfemia de cantina que le cuesta absolutamente todo. Exacto. Y esa imprudencia lo catapulta de los círculos intelectuales de Sevilla a Cartago, Costa Rica, a principios del siglo XVIII. Y el aterrizaje es brutal. Se encuentra con una sociedad miserable, corrupta y con unas jerarquías salvajes. La novela te lo muestra de golpe con una escena durísima, la subasta de esclavos en la plaza. ¡Qué brutalidad! Y la forma en que lo describe, un comprador está viendo a una mujer negra que tiene, dice, el cuello roto. Otro tipo le advierte del defecto, como si fuera un objeto. Y el comprador responde algo que te hiela la sangre. Dice: las crías no se hacen con el cogote. O sea, En una sola línea. en una sola línea te das cuenta de que este no es un mundo de leyes o de moral, es un mundo de una crueldad puramente económica y pragmática. Y en ese ambiente, Pedro tiene que sobrevivir. Consigue trabajo como escribiente del gobernador porque tiene buena letra, algo raro ahí. Y esa posición es clave. Claro, se convierte en el testigo silencioso. Exacto. Una mosca en la pared que está documentando toda la corrupción, el contrabando, las intrigas. No tiene poder, pero lo ve absolutamente todo. Y su vida en Cartago, digamos, gira alrededor de dos personas. Por un lado está su obsesión, Águeda Pérez de Muro, una mujer criolla, inteligente, poderosa, casada con un capitán. Él la mira de lejos, la idealiza, hasta le pone un apodo secreto, mi Baraúnda, que ya te habla de la tormenta que ella le provoca por dentro, ¿no? Es un amor completamente platónico. Y por otro lado, su ancla a la realidad. El risueño. Un zapatero. Este personaje es genial. Es cínico, es directo, pero es súper leal. Su taller es el verdadero centro de noticias de Cartago. Ahí corren todos los chismes, todas las verdades. El risueño es, pues, el cable a tierra de Pedro, el que le dé el pulso real y crudo de la ciudad. Oye, y mientras Pedro está metido en esta microsociedad entre su obsesión y las pláticas con su amigo, en las montañas de Talamanca, no muy lejos de ahí, se está gestando algo de una escala completamente diferente, algo que la gente de Cartago ni se imagina.
Exactamente. Y ahí es donde entra la otra cara de la moneda, el contrapeso, de Pedro. Pabru Presbere. Él es el capá, el líder espiritual y político de su gente, y su universo es otro. No está regido por un dios y un diablo. Para ellos hay un equilibrio. Sibú, el creador, que está arriba, y Sura, el señor del inframundo. Y para ellos, el mundo de abajo no es el infierno cristiano. Es simplemente la otra mitad de todo. Claro. Y desde esa perspectiva, los españoles son unos intrusos que no tienen ningún sentido. La novela los describe como los ve Presbere. Extraños, flacos y pálidos, con la cara llena de pelos. Y lo que más le choca es que estos extraños llegan y se atreven a llamar demonio a su señor Sura. O sea, es un choque cultural a nivel fundamental. Es una incomprensión total. Y Presbere no es un líder impulsivo, para nada. Él entiende que esto no es un malentendido, es una amenaza existencial. Sus creencias le dicen que su propósito en la vida, el que le dieron los dioses, es poner remedio al terrible daño que causaban los extraños, con su crueldad y su codicia. Lo asume como su destino. Y la estrategia que le aconsejan es fascinante. Lento como el perezoso, inexorable como sus garras. No, bueno, eso no es el plan de un salvaje. Eso es una doctrina de guerra de guerrillas. Es paciencia y precisión. Totalmente. Estamos hablando de un estratega político de primer nivel. Su proyecto es increíblemente ambicioso. Talamanca no era una sola nación. Eran un montón de pueblos, de clanes, como los visitas, los teribes, que a menudo peleaban entre sí. El genio de Presbere fue convencerlos de que la amenaza española era más grande que sus pleitos internos. Logró forjar una alianza para una rebelión coordinada y masiva. Su asalto no es para conquistar, es para defender el paraíso que ellos ya tienen. Oye, y antes de que estos dos mundos choquen, que ya se ve venir con todo, una pausa rapidísima. Solo para recordarles que si les gusta este tipo de análisis, se suscriban al canal y que nos dejen en los comentarios qué otro libro les gustaría que desmenuzáramos así, a fondo. Bueno, volviendo. Mientras Presbere teje esta red en la selva, el pequeño mundo de Pedro en Cartago se viene abajo. Y por la razón más tonta, además. Sí, lo mandan a recoger unas botijas de vino, la misión sale fatal, el vino se pierde y lo acusan de ladrón. De repente, el intelectual de Sevilla termina en una cárcel colonial. Es la humillación final. Y eso lo obliga a huir de la civilización, como él la ve. Se escapa y se interna, sin saberlo, en el corazón del territorio de Presbere, y es en esa selva, en Talamanca, donde su vida da un giro de 180 grados. Ahí conoce a dos hermanas indígenas que se lo cambian todo. Jerónima, que es una guía fuerte, sabia, y Catalina, a quien apodan la muda porque, pues, no puede hablar. Aquí es donde pasa la gran transformación del personaje, ¿no? El Pedro Albarán, escribiente, el observador de Cartago, como que empieza a desaparecer. Por pura necesidad, aprende a cazar, a construir, a leer la selva. Se quita las ropas europeas y se convierte en esencia en un hombre de la montaña. Y no solo sobrevive, sino que encuentra algo que nunca tuvo en el otro mundo. Forma una familia con la muda, tienen una hija Catarina, y por primera vez en toda la novela, Pedro parece genuinamente libre, hasta feliz. Lejos de la Inquisición, de la hipocresía, de la corrupción, él encuentra su paraíso personal en medio de la nada. Pero, claro, la pregunta es, ¿qué tan real puede ser un paraíso personal construido en medio de una guerra a punto de estallar? Exacto, es una paz completamente frágil, porque mientras Pedro construye esa pequeña utopía, Presbere da la orden. En 1709 estalla la Gran Rebelión. Y no es un levantamiento caótico, es un ataque militar perfectamente sincronizado. Atacan las misiones de Chirripó, Cabécar y Urinama, todas al mismo tiempo. La violencia es brutal y muy simbólica. Queman las iglesias, destruyen los altares, matan a los frailes, incluyendo a los líderes de la evangelización como Fray Pablo de Rebullida. Mueren soldados, la esposa de uno de ellos. Es una declaración de guerra total. Están borrando sistemáticamente cada símbolo de la ocupación española. Y aquí es donde los dos ríos finalmente chocan con toda su fuerza. La respuesta de Cartago es una campaña militar de tierra quemada. La guerra se desborda por toda Talamanca y llega hasta el rincón donde Pedro había construido su refugio. Su paraíso personal es invadido por la historia,
por ese conflicto que él trató de ignorar. Y la tragedia lo golpea directamente. La familia tiene que huir, y en medio de la persecución, del caos, la muda se pone de parto de su segundo hijo, y muere. El paraíso que había construido en la selva se desvanece en un instante, destruido por las mismas fuerzas de las que él irónicamente formaba parte por su origen. La colisión de mundos no fue una metáfora, fue una masacre. A ver, entonces, la rebelión es aplastada. ¿Qué pasa con nuestros personajes después de este choque? ¿Cuál es el desenlace para Presbere? Y en el juicio muestra una dignidad impresionante. No delata a nadie, no pide clemencia. Cuando lo acusan de ser el líder, su respuesta es muy simple. Todos los indios participaron. Asume la responsabilidad colectiva. Su sentencia es un ejemplo de la justicia colonial. Lo ejecutan con arcabuz al modo de la guerra. Y para que sirva de advertencia, le cortan la cabeza y le exhiben en una pica en la plaza. ¡Qué fuerte! Es la aniquilación no solo del hombre, sino del símbolo. Y no es el único que queda destrozado. Está el personaje de Juan de las Salas, un fraile joven que acompaña a Pedro a su regreso. El horror que ve, la violencia de la represión española, simplemente le rompe la mente. Sí, su historia es de las más trágicas. Termina sus días completamente loco, encerrado en el convento. Él es el símbolo del fracaso espiritual de la conquista. La misión era salvar almas, pero la violencia que usaron para imponer su fe terminó destruyendo las suyas. La locura de Juan de las Salas es el reflejo de la locura de toda esa empresa colonial. Y luego está Pedro, el gran sobreviviente. Regresa a Cartago con su hija mestiza Catarina. Y aquí viene la ironía más cruel de toda la novela. ¿Qué pasa con él? Lo nombran secretario de Gobernación. Es una reflexión durísima sobre el poder, ¿no? El sistema no lo destruye, lo absorbe. El hombre que huyó de la civilización, que encontró la libertad en la selva, termina siendo un engranaje más en la misma maquinaria corrupta que tanto despreciaba. Su paraíso personal era frágil, porque existía al margen de la historia. Al final, la historia lo reclama y lo puede trabajar para los que aniquilaron todo lo que amaba. Pero todavía queda un cabo suelto. Algo que lo atormentó desde el principio. La verdadera razón de su persecución. Así es. Al final, una mujer le entrega una carta viejísima que había guardado para él por años. Es de su antiguo maestro, Servando. Y en esa carta está la verdad. La Inquisición no lo persiguió solo por una blasfemia de borracho. Resulta que esa misma noche, en la taberna, Pedro también dijo, sería bueno tener un rey francés. Claro, en plena guerra de sucesión española. Una frase así era dinamita pura. Exactamente. El cardenal Portocarrero y el inquisidor Mendoza, que estaban en bandos opuestos en esa pelea por el trono, pensaron que era un espía político. Toda su tragedia personal, su exilio, la destrucción de su vida, no fue por un pecado contra Dios, fue por ser un peón insignificante en un juego de poder inmenso. Y esa revelación, de una forma muy amarga, como que lo libera de la culpa. No fue solo su estupidez, fue el azar de la historia el que lo aplastó. ¡Uf! ¡Qué cierre! Al final, todo nos regresa a la idea con la que empezamos, el asalto al paraíso. Pero después de todo este recorrido, vemos que no hay un solo paraíso, sino varios, y todos están en conflicto. Para los españoles, el paraíso era una tierra de promesas, de oro y almas por salvar. Un paraíso que había que tomar a la fuerza. Para Pedro, fue ese refugio efímero en la selva, un paraíso de amor y libertad personal. Y para Presbere, el paraíso era simplemente su mundo, el que siempre había estado ahí, con su propio orden, sus propias reglas, sus propios dioses. Un mundo que no necesitaba ser descubierto ni salvado, solo defendido. Y lo defendió hasta la muerte. Lo que nos deja en un lugar muy incómodo. La novela, aunque se sitúe hace 300 años, parece que nos está hablando directamente. Completamente. Y creo que esa es la pregunta final que nos deja flotando. La historia nos demuestra que la idea misma de paraíso es conflictiva, porque es una construcción. ¿Qué pasa cuando la construcción del paraíso de una cultura, o de una persona, o de una ideología implica forzosamente la destrucción del paraíso de otra? Asalto al paraíso sugiere que estos choques son inevitables y que no solo destruyen pueblos y tierras,
También envenenan las almas de los vencedores, dejando un legado de locura, de ironía y una paz que, en el fondo, nunca puede ser completa.